su equipo. Entonces, pues, desde acá una felicitación muy especial. Nos alegramos mucho porque desde luego que es absolutamente merecido el premio. Eh, y pues siendo así, muchas gracias Verónica por aceptar de nuevo nuestra invitación, siempre dispuesta a acompañarnos cuando la invitamos y la invitamos y la invitamos. Entonces, pues nada, Verónica, adelante y eh, te escuchamos con el metabolismo de los Muchas ácidos. gracias, doctora, por todo ese apoyo que da la asociación y le deseamos lo mejor y felicitaciones por su premio. Gracias por aceptar nuestra invitación y por, de verdad, siempre estar apoyando a la asociación. Dios la bendiga mucho. No se te escucha el audio, Do. Ahí sí. Bueno, muchas gracias primero que nada a la asociación por darme la opción de participar en esta de las reuniones que organizan. Bueno, y a todos los que están trabajando en enfermedades metabólicas, y muchas gracias por acordarse del premio. En realidad, ser heroína es un cargo muy grande, porque vamos a tener que seguir manteniéndolo en el tiempo y hacer que existan muchas más heroínas dentro de Latinoamérica y en el mundo. Así que esa es la tarea que nos toca ahora a todos los que estamos acá. Así que yo les voy a hablar ahora sobre los defectos de beta-oxidación de ácido grasa. Yo de repente puede que se corte un poco el audio, pero vuelve rapidito, así que cualquier cosa esperen con paciencia porque se va a volver a conectar. Así que la conferencia de hoy es manejo nutricional en defectos de beta-oxidación de ácido graso. Estamos, a ver, algo pasó acá. No, está bien, Verónica, te está viendo bien tú. Sí, que no quiere cambiar. Ahí sí. Ahí está mi declaración de conflicto de interés, que no tengo declaración de conflicto de interés. Bueno, acá en esto, acá tenemos todo lo, en realidad cuando uno ve esto se... No, Verónica, se cerró tu... Bueno, no se te escucha el audio. de allá que me habían cerrado el audio, pero ya lo di. Ya, seguimos. Espérame un momentico, Do, es que se escucha a alguien con el micrófono. Es que alguien me cerró el audio. No, pero ¿alguien está con el micrófono prendido? Sí, por favor, si todos cerramos los micrófonos, por favor, para no... Pero no lo encuentro quién es. La doctora. Listo, Do. ¿Ya? Bueno, entonces acá tenemos todos los defectos de beta-oxidación que provocan estas alteraciones del metabolismo de los ácidos grasos. Bueno, y va a depender de la cadena que tenga este ácido graso, es como los vamos a denominar. Tenemos defectos de beta-oxidación de cadena corta, que son los SCAT, que están acá. Tenemos los de cadena mediana, que son los MCAT. Y tenemos también todos los que son de cadena muy larga, que tenemos el CHAT, o los de cadena muy larga, con los BLCAT, que es los que están acá. Y en sí, todo esto, y hay muchas otras patologías que están entre medio, que va a depender de cuál es la proteína que está defectuosa, que es la que nos va a provocar este defecto. ¿Qué es lo que tenemos que recordar nosotros? Que tenemos un sistema acá, que es el sistema de la acilcarnitina, y que tenemos la carnitina, que cumple un rol preponderante en todo lo que es la beta-oxidación de los ácidos grasos de cadena larga. Entonces nosotros también tenemos ahí asociados otros defectos, que son defectos de beta-oxidación y defectos de la carnitina, porque también si hay una alteración en la proteína que actúa y mueve la carnitina, también vamos a tener un defecto que va a estar asociado en toda esta vía de degradación de las grasas. Por favor, ¿pueden apagar los micrófonos? Es que no veo quién es el que tiene prendido el micrófono. Y bueno, y en alguna medida, si nosotros tenemos todo este defecto, tanto de las grasas como de la carnitina, todo se va a traducir en que vamos a tener una falta de energía principalmente. Nos va a faltar el acetil-CoA, que es el que nos va a proporcionar todo el sustrato
para que éste vaya al ciclo de tricarboxílico, ciclo de Krebs, que es el que nos va a proporcionar la energía, y con eso nosotros vamos a mantener en funcionamiento todo nuestro organismo. Pero también, por otro lado, en caso de que falte glucosa, que es la parte importante, toma la vía de la producción de cetona, pero en este caso también va a estar bloqueado la producción de cetona. Entonces, lo característico de tanto los defectos de beta-oxidación como en los efectos de la vía de la carnitina, vamos a tener una falta de energía, tanto por falta de glucosa como tanto por falta de cetona. Entonces, una de las características clásicas de los defectos es que estos niños van a hacer hipoglicemia no cetóxica, o sea, van a haber falta de energía sin cuerpos cetónicos. O sea, ese es como lo característico más global que existen de estos defectos. Y acá los tenemos, yo se los agrupé como los más conocidos, los que nos vamos a enfrentar habitualmente. Están ordenados desde la cadena más corta hasta la cadena más larga, y lo que está enmarcado en rayitas rojas son los defectos del ciclo de la carnitina. Entonces nosotros tenemos defectos de ácido graso de cadena corta, que son los C4, SCAT, y bueno, tenemos los que están asociados a otra vía metabólica de los ácidos grasos, que los HCHAT. Tenemos los MCAT, que son los de cadena mediana, cadena larga, los LCHAT, que son cadena larga, no muy larga, y la proteína trifuncional. Y los tres de abajo, que están relacionados con la CPT1, la CPT2 y el CAC, que están relacionados con la carnitina. Yo voy a hablar someramente de cada uno de ellos, y vamos a ir contando en alguna medida a través de un caso clínico, como para ir fijando un poco alguna de las sintomatologías clínicas que presentan estos niños. Nosotros en Chile no tenemos diagnóstico neonatal masivo, solamente selectivo para los defectos de oxidación, y tenemos diagnóstico neonatal ampliado en ciertos lugares, no es para toda la población. Así que muchos de los casos que nosotros tenemos diagnosticados han sido diagnosticados a través de la clínica, ¿ya? Este es un caso de los SCAT. Se sabe que los síntomas aparecen más o menos entre los 2 meses a los 2 años, y se desencadenan básicamente cuando el niño deja de comer. O sea, ese es como lo característico de todos los defectos de oxidación, y estos niños hacen un ayuno. Habitualmente nosotros tenemos este sistema de protección de ayuno, en la cual se echa a andar toda la vía de la producción de cetona, primero la neoglucogénesis y después la cetona, y de esa forma vamos a obtener el acetil-CoA, que nos va a proporcionar cuerpos cetónicos, y los cuerpos cetónicos nos van a entregar ATP. Ese es como lo normal. Pero en el caso de los defectos de oxidación, eso está bloqueado, y por eso se provocan estas hipoglicemias tan marcadas en niños que dejan de alimentarse. Los SCAT tienen una incidencia aproximada de 1 en 35.000 recién nacidos vivos, y el espectro clínico es bastante amplio. Van de la forma severa, que hay alteraciones hepáticas, hay alteraciones del músculo esquelético, y actualmente, a través de lo que ocurrió con la pesquisa neonatal ampliada, muchos de los niños que son diagnosticados son asintomáticos y nunca han presentado ninguna descompensación durante toda la vida. Las mutaciones más frecuentes, que es la que estamos anotadas acá, son la 319C o también la 625G, que es una de las más frecuentes, y se caracteriza por presentar a nivel de la perfil de acilcarnitina aumento de C4 con niveles sobre 2 micromoles por litro, y el ácido etilmálico, que está en orina por cromatografía. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Acuérdense que hace un tiempo atrás, desde que apareció la espectrometría de masa en tándem, que eso fue en el año 90, y ahora actualmente ya desde el año 2006 partió como pesquisa neonatal en Estados Unidos y se está haciendo en muchos otros lugares. Esto ha llevado a que la gran mayoría de los SCAT sean diagnosticados por pesquisa neonatal, y estos niños son absolutamente normales, saludables, que no requieren ni un tratamiento. Y esto básicamente porque se ha observado que la parte de la defecto, o sea, de la vía de degradación de los ácidos grasos cadena mediana, parcialmente soporta este déficit ocurrido por la deficiencia de los ácidos grasos de cadena corta, y eso permite echar a andar la gluconeogénesis y la cetogénesis. Por lo tanto, las deficiencias en este caso no son tan dramáticas como ocurre en otros defectos.
¿Qué es lo que nosotros tenemos como caso clínico? Primero, este es un caso clínico, es hija de padres no consanguíneos, que en relación al ayuno prolongado fue hospitalizada a los 14 meses por compromiso general, un rechazo alimentario y por supuesto de polisemia. Se sospechó una enfermedad metabólica y esto no porque éramos muy importantes, sino porque esta no era la primera vez que había salido hospitalizado por este compromiso general y por estas hipoglicemias, sino que ya la segunda vez se pensó que podía ser una enfermedad metabólica y se hizo el estudio molecular y se encontró esta mutación que yo les decía, la 625A en homocigosis, y se hizo el diagnóstico de un SCAD. Nosotros partimos, y eso se los cuento porque este es un caso que es de hace mucho tiempo, esta niña ya tiene 15 años, o sea, estamos hablando hace 15 años atrás, y partimos con un tratamiento porque en ese entonces no se conocía lo realmente que pasaba con la SCAD, cuál era el manejo dietoterapéutico, y se recomendaba entregar almidón como tratamiento para evitar estas hipoglicemias, y nosotros partimos con este tratamiento y con restricción de grasa de cadena corta, que son las grasas saturadas principalmente, y después de un tiempo, de un año de haber hecho todo esto, nos dimos cuenta de que no era necesario y apareció todas estas publicaciones en la evidencia y empezamos a dejar de entregarles el almidón crudo para evitar estas hipoglicemias y posteriormente liberamos la dieta y ya quedó con una dieta absolutamente normal y está absolutamente normal y establecimos el SCAD. ¿Qué pasa con los defectos de detoxificación de cadena mediana? Tiene una incidencia de 1 en 6.500 o 1 en 15.000. En realidad es una de las enfermedades más frecuentes dentro de la enfermedad metabólica. Parte primero los defectos de detoxificación de cadena mediana y posteriormente viene recién la fenilketonuria. Y lo que se ha observado, y esto es en la clínica en el tiempo, que un 25% de los recién nacidos que debutan y el 20% de los que tienen secuelas neurológicas severas podrían, a pesar de haber hecho el diagnóstico, tener estas secuelas neurológicas igual si es que no se maneja todo lo que es la parte del fraccionamiento y evitar estos ayunos. ¿Cuál es la sintomatología? Y es la que vamos a ver en todos los casos de presentación: hipoglicemia, hipocetósica, por este bloqueo que ocurre, letargia, náusea, y por supuesto cuando deja de alimentarse comienza a echarse a andar toda esta maquinaria y aparece la acidosis metabólica. Hay una leve hiperamonemia que no necesariamente está marcada como la asuria orgánica o los defectos del ciclo de la urea, pero sí hay una hiperamonemia que puede ser 2 o 3 veces por sobre el valor normal, y el niño puede caer en coma en 1 o 2 horas secundaria a este ayuno prolongado. Esto habitualmente, estos pacientes debutan posterior a un cuadro infeccioso. A nosotros ya tenemos varios casos que han debutado por un cuadro infeccioso, ya sea un sarampión o una de estas rotavirus que dejan al niño sin alimentarse 24 horas, y producto de este ayuno prolongado, porque no estamos hablando de un ayuno nocturno, estamos hablando de un ayuno que viene sobrepasando las 12 horas o 18 horas de ayuno. Acá hay un aumento de los ácidos bicarboxílicos, tenemos aumento del C10 que aparecen a las 12 horas de ayuno, o el C8 que son los carbonos de cadena mediana que aparecen ya a las 9 horas, son mucho más precoces que los carbonos C10. La mutación más frecuente es la 835A y también la 199, pero habitualmente la que se ha descrito mucho más es la 985A. Antes del diagnóstico por pesquisa neonatal, se había observado que un gran número de las muertes súbitas eran ocasionadas por este defecto de detoxificación, y es producto de lo que hablábamos, es un niño que deja de alimentarse en el día y en la noche sigue durmiendo y no recibe alimentación, aumenta esta hipoglicemia hipocetósica o a veces acetósica, y eso desencadenaba esta muerte súbita. Y es lo que está descrito en la literatura en los años 90 aproximadamente. Este es el caso clínico tenemos nosotros, un niño que nació en el 2016 sin antecedentes perinatales, embarazo gemelar, segundo hijo de padres no consanguíneos,
La muestra acá, este niño entró al programa de pesquisa neonatal ampliado, se tomó la muestra a las 48 horas que nosotros tenemos. La pesquisa neonatal nuestra para el ampliado es exactamente igual que para el regular, se toma desde las 40 horas de día la muestra. Y acá se encontró aumento de C8, se repitió la muestra y se mantuvo alterada, y eso es parte de lo que hacemos nosotros dentro de nuestra pesquisa neonatal. De la misma muestra se hace todo el análisis para realmente tener la confirmación. Y acá Al Valiente, que es el bioquímico que tiene experiencia más de 15 años en espectrometría de masa en tándem, él hace todas las razones entre las diferentes acilcarnitinas como para asegurarse de que sí estamos frente a un defecto de detoxidación. Y así, bueno, en muchas otras enfermedades metabólicas. En los ácidos orgánicos, que también le hicimos, había una acidura bicarboxílica, por supuesto aumento C10, C8, C6, y el estudio molecular mostró una mutación que no era la más frecuente, pero en sí nos confirmó el diagnóstico de un MCAD. El tratamiento, por supuesto, y esto es algo que cambió en el tiempo desde que apareció la espectrometría de masa en tándem, el tratamiento es una dieta fraccionada, solamente no requiere ni un manejo de nada, solamente hay que educar a la familia para que, al igual que el SCAP, para que no hagan ayunos prolongados. Tener una carta de emergencia, y eso es algo que hemos establecido, y eso es con todas las enfermedades metabólicas. Esos padres tienen que tener una carta de emergencia en la cual se diga que tiene en forma muy sencilla qué es lo que tiene ese niño y cuál es el manejo de emergencia para evitar que tengan estas hipoglicemias tan marcadas, tan severas, porque pueden hacer hipoglicemias de 10. Entonces es súper importante que tengan esta carta de emergencia. Actualmente este niño tiene un desarrollo absolutamente normal. ¿Cuál es el tratamiento nutricional, tanto para SCAD como para MCAD? Evitar ayuno. Eso es como el gold standard para esta patología. Y el fraccionamiento durante toda la vida. Esto no es que pase en la adolescencia o en la adultez, esto es para siempre. Y en periodos de que haya algún cuadro infeccioso, hay que instalar un suero glucosado con tal de evitar que dejen de recibir sustrato, en este caso acuérdense que es el acetil-CoA. Los requerimientos nutricionales son exactamente igual para cualquier niño de su edad, dependiendo del estado nutricional. Y por supuesto la energía va a ir acorde al estado nutricional, y si es necesario dar un poco más durante los estrés fisiológicos, se debería de usar. Fórmula infantil y lactancia materna, hay que tener en consideración que tiene un 55% de las calorías son en forma de grasa, pero hay que tener en cuenta de que esas grasas siempre van a ser usadas como fuente de energía para procesos anabólicos, así que no hay que restringirlo, hay que mantener exactamente igual como están entregadas las indicaciones. Lactancia materna exclusiva, de muy buena toma de decisión, siempre y cuando la madre tenga el sustrato en forma constante. ¿Por qué? Porque si hay una disminución de esta producción de lactancia materna, podríamos aumentar el periodo de ayuno y el riesgo de que hagan hipoglicemia. Entonces hay que estar vigilando siempre, más que nada, como a través de la ganancia de peso. Y de la saciedad, cuando la mamá dice no, se pone a llorar antes, ya no es a las 3 horas, no es a las 4 horas, llora a la hora, eso significa que estamos disminuyendo la producción de leche materna, y eso requiere de entregar un suplemento adicional. Hay fórmulas que pueden contener MST, y para eso los nutricionistas que están escuchando acá, antes de indicar cualquier fórmula, tienen que revisar que no contengan ácido graso de cadena mediana, sobre todo para los ácidos grasos, para los defectos de detoxidación de cadena mediana, y evaluar cuál es la fórmula que se debería indicar y que no tengan ácido graso de cadena mediana. Se recomienda, por supuesto, y esto es parte para todas las enfermedades crónicas, dietas saludables, que incluyen fruta y verduras, que utilicen hidratos complejos. Acuérdense que esos se metabolizan más lentamente, por lo tanto mantienen normoglicemia por periodos más prolongados, y eso pasa con varias patologías en las cuales tenemos que dar estos hidratos de carbono complejos, o sea, tratar de usarlos al dente, es una buena cosa. Y lo otro, no excederse en energía. No porque estamos en deficiencia de energía vamos a dar energía extra.
cada cantidad de energía que nosotros estamos recomendando, ya sea para hacer ejercicio, ya sea para cubrir ciertas necesidades, tiene que ir incluida dentro del total del aporte calórico. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo consideramos, vamos a lograr llevar a este niño a un sobrepeso y posteriormente a una obesidad. ¿Qué nos ha pasado a nosotros cuando uno entrega suplementos extra de almidón crudo? El almidón crudo tiene que ser considerado como aporte calórico. ¿Por qué? Porque aporta energía. Aunque esté crudo, igual hay un proceso absortivo y eso puede llevar a la larga, si no lo consideramos como aporte de energía, a una sobrepeso o una obesidad. Hay que mantener, por supuesto, un aporte de hidratos de carbono complejos siempre, y ir viendo que todo esté acorde a la evolución de cada niño. Ya pasamos a los otros defectos que son un poco más complejos y que requieren un manejo nutricional a lo largo del tiempo y que requieren de vigilancia de ciertos macronutrientes. Y estamos hablando de los efectos de beta-oxidación de ácido graso de cadena larga y también de los defectos de la carnitina. O sea, acá en sí estamos hablando de el CHAP, la proteína trifuncional y la proteína, los ácidos grasos de cadena muy larga, y los tres defectos que están asociados a defecto de carnitina. Acá tenemos, esta es la fisiopatología de los defectos de beta-oxidación de ácido graso de cadena larga. ¿Y qué es lo que nosotros podemos decir? Nosotros hablamos anteriormente de la baja de la acetil-CoA, y esto en alguna medida va a inhibir la piruvato carboxilasa, por lo tanto nosotros no vamos a tener una entrega constante de energía hacia el torrente sanguíneo, y eso va a llevar a la larga a esta disfunción hepática y que va a provocar una disminución de la neoglucogénesis, disminución de la producción de cuerpos cetónicos, que es lo que vimos anteriormente, y una disminución de la ureogénesis. O sea, van a tener varios factores que van a estar influyendo en llevar esto a una hipoglicemia hipocetósica, y por el otro lado, donde está alterada la ureogénesis y está inhibida la enzima, la N-acetilglutamato sintetasa, va a haber también esta hiperamonemia, que es lo que mencionábamos anteriormente, pero que no son tan marcadas. Pero sí hay hiperamonemia. O sea, si yo tengo hipoglicemia, no tengo cetona y tengo una leve hiperamonemia y una acidosis metabólica, de por hecho sí estamos pensando en un defecto de beta-oxidación. Eso es parte de la parte bioquímica que nosotros tenemos que considerar. Y por el otro lado, los defectos de beta-oxidación de cadena larga también hacen disfunción cardíaca, y esto porque hay una alteración a nivel de la carnitina, y eso también va a llevar a una alteración a nivel del músculo, y toda la acumulación de estos grupos, todos los dicarboxílicos, van a llevar a que este músculo esquelético cardíaco vaya afectándose en el tiempo y va a provocar una cardiomiopatía y una arritmia. Y al final de cuentas, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber? Que todas estas descompensaciones van a llevar a un riesgo de descompensación metabólica. Va a aparecer un síndrome de Rayet-like, que imita un Rayet, con coma, convulsiones y encefalopatía. Y en ese caso, cuando uno sospecha eso, uno debería descartar un defecto de beta-oxidación de cadena larga. En realidad puede ser también un NCAT, pero en este caso uno debería de medir los ácidos dicarboxílicos para saber a qué nos estamos enfrentando. O sea, no olvidarse que tenemos muchas cosas que están ocurriendo producto de la disminución de acetil-CoA. ¿Cuál es la clínica? Y esto es el resumen de lo que hemos estado hablando recientemente. Hay alteraciones hepáticas, hay alteraciones cardíacas, músculo esquelético y neurológico. O sea, cada uno de estos lugares va a tener complicaciones producto de la acumulación de estos ácidos dicarboxílicos. Bioquímica, hipoglicemia, hipocetósica, hiperamonemia y una acidosis metabólica que nos va a llamar la atención. Va a haber una disminución del bicarbonato, y van a tener una acidosis metabólica a lo mejor con un bicarbonato de 15, y puede que sea, si es un recién nacido, puede que sea un poco más marcada, pero eso es algo que tiene que llamar la atención. O sea, con estas tres características uno debería de pensar en un defecto de beta-oxidación.
Diagnóstico, por supuesto, acilcarnitina, que es como lo más rápido que podemos hacer, porque la técnica ya la sabemos que es sencilla, tomar una muestra de sangre en tarjeta papel filtro, y con eso vamos a medir los carbonos, ya sea dependiendo de cuál es la cadena que estamos midiendo. En este caso, acuérdense que es C14, C16, C12, en algunos momentos puede aparecer. Y por supuesto los ácidos orgánicos que nos van a permitir ya con la confirmación. Pero yo les digo que en estos momentos yo creo que en Colombia también debe ser exactamente igual. El estudio molecular es algo que ya es asequible a gran porcentaje de la población, aunque igual sigue siendo caro, pero nos permite hacer el diagnóstico certero del tipo de patología a lo que nos estamos enfrentando. Y es lo que yo les voy a mostrar ahora en los casos clínicos que tenemos. La relación clínica y genotipo en sí, los síntomas más frecuentes ya los vimos: hipoglicemia hipocitóxica, cardiopatía, arritmias, defecto de la conducción, miopatía esquelética, rhabdomiólisis, que es algo que ocurre cuando hay crisis y aumento de estos ácidos dicarboxílicos. Tenemos un síntoma específico y atípico, una polineuropatía, una retinopatía, sobre todo en etapa ya más adulto aparece la retinopatía. Nosotros recientemente vimos un ELCHAT que ya hicimos el diagnóstico al año y medio, y en este momento tiene 20 años y ya empezó a tener problemas de una retinopatía y problemas de visión que empezaron a aparecer a los 13 años, se agudizó ahora a los 20 años. Así que, pero también se debe a esta gran producción de estos ácidos grasos dicarboxílicos, en los cuales el niño ha tenido control, pero tampoco muy fuertemente. Un hiperinsulinismo hipoglicémico y también un defecto de la cadena respiratoria que podríamos tener estas alteraciones de los ácidos grasos largos. ¿Cuáles son los exámenes de laboratorio de rutina? Glucosa, gases y electrolitos, por lo que hayamos visto, la hipoglicemia y la acidosis metabólica. CK, la proteína quinasa, que también nos va a llevar de que hay un problema a nivel muscular. Tenemos que medirla y habitualmente los niños la tienen alta, y recién hicimos el diagnóstico de un VLCAT, y que al momento de nacer hizo un pequeño distrés neonatal. Se le hizo el estudio de pesquisa neonatal ampliada y la CK está absolutamente normal. Pero posteriormente hicimos el diagnóstico de un VLCAT. O sea, en sí también uno tiene que estar claro de que frente a cualquier cambio de la glucosa o de la acidosis metabólica, no necesariamente la CK nos va a dar un marcador dentro de los defectos de oxidación. Amonio, porque ya vimos que hay un problema de la ureogénesis, perfil de acilcarnitina, que ya con eso ya estamos orientando un poco más el diagnóstico, y niveles de carnitina libre y esterificada. ¿Por qué? Porque habitualmente, si yo estoy frente a un defecto de la carnitina, ya sea un CPT2, un CPT1 o un CAC, vamos a tener niveles de carnitina o ya muy alta o muy baja, dependiendo de cuál es. Y si estamos en un defecto de oxidación de cadena larga o muy larga, va a haber una disminución de los carnitina libres y muchas veces vamos a tener que suplementar. ¿Cuáles son los niveles de carnitina, de acilcarnitina que encontramos? Y esto yo creo que los que están escuchándome, muchos de ellos ya saben, pero en sí, cuando yo estoy viendo los ácidos grasos de cadena larga, los VLCAT, vamos a tener aumento C12, C14, C14-1, C16, C18, y con eso ya nosotros estamos orientando el diagnóstico de un defecto de oxidación de cadena larga o de los cadenas de cadena muy larga, de la cadena larga o la proteína trifuncional. Ahí vamos a tener aumento C18OH o C16OH y C16, con eso ya estamos también frente a eso. El resto, que son los defectos de la carnitina, tienen un aumento de C16, C18, y acá es importante las razones que se establezca entre una acilcarnitina y otra, y en ese sentido es lo que están viendo en el lado más derecho, los marcadores primarios, en la cual se establecen razones entre uno y otro. Por ejemplo, en el VLCAT se establece la razón entre C14-1 con C2, y si eso está aumentado,
estamos frente a un VLCAT. Y estas son las razones que sirven para establecer el diagnóstico a través de la acilcarnitina en pesquisa neonatal ampliada. ¿Cuál es el tratamiento agudo? Y acá nosotros nos vamos a enfrentar a un niño que está con hipoglicemia, hipocetóxica, con acidosis metabólica, una leve hiperamonemia, con compromiso neurológico. Por lo tanto, el tratamiento agudo acá tiene que manejarse en forma muy rápida. Y eso es a través de glucosa intravenosa, que pueden ser a una carga de 8 a 10 miligramos kilo minuto, dependiendo de la edad. En un niño pequeño podemos llegar a 10 a 12, dependiendo de cuál es la hipoglicemia en lo que estamos enfrentando. Y el uso de MST, eso se va viendo posteriormente, dependiendo del defecto, dependiendo de las necesidades y dependiendo de la edad de diagnóstico. ¿Por qué? Porque si yo tengo un niño diagnosticado por pesquisa neonatal que está con una leve hipoglicemia, yo solamente con glucosa voy a lograr estabilizar a este niño sin necesidad de dar MST. El MST lo puedo usar posteriormente en la vida y voy a dar cargas más o menos asociadas a las necesidades energéticas de ese niño, y aquí está recibiendo, o si está con fórmulas especiales, porque hay fórmulas especiales para los defectos de beta-oxidación de cadena larga que tienen contenido MST. Entonces, en base a eso, uno va buscando qué es lo que va a usar, pero se recomienda el MST en la medida que se va requiriendo. Por supuesto, antieméticos, si es que el niño está con vómito, inmediatamente una interconsulta con cardiología para ver si hay una de estas miocardiopatía, alteraciones, puede haber alteraciones en toda la parte alimenticia, y una vez que ya se estabiliza este niño, puede empezar a alimentarse por vía oral, nosotros podemos comenzar a pensar en darlo de alta, y hay que evitar, por supuesto, la epinefrina porque aumenta la lipólisis. Tenemos que evitar los ácidos valproicos porque usa la carnitina para detoxificarse, y esto estaríamos asociado a una disminución de la detoxificación. Entonces hay que tener mucho cuidado en qué medicamentos se están usando en estos periodo agudo sobre todo. Tratamiento a largo plazo, evitar ayuno, fraccionar, energía acorde al estado nutricional y por supuesto al estrés metabólico, y el MST, que es algo que se va a ir acondicionando dependiendo de en qué momento se hizo el diagnóstico y cuáles son las necesidades de ese niño. Entonces nosotros acá tratamos de separarlo entre diferentes grupos etarios, 0 a 6 meses, lactancia materna, arriba dice asintomático, sintomático. Asintomático son cuando se hace diagnóstico por pesquisa neonatal, y sintomáticos cuando aparece toda esta sintomatología de hipoglicemia y compromiso neurológico. Y cuando tenemos niños pequeñitos, la lactancia materna es mandatorio en los asintomáticos, y si falta leche materna hay que dar fórmulas que tienen ácido graso de cadena mediana. Si es asintomático, es mandatorio usar solamente fórmula. ¿Por qué? Porque estamos frente a una forma severa de ácido graso de cadena larga. Entonces, ahí uno tiene que tener claro que no es de las formas medias o intermedias, sino que es de la forma severa. Ya en niños más grandes vamos pensando en la introducción de ácido graso de cadena larga y vigilando el porcentaje que tenemos que dar de estos ácidos grasos de cadena larga, y ustedes ven acá de 6 a 12 meses equivale al 15% del valor calórico total de ácido graso de cadena larga, o sea, es un aporte muy bajo. Y ya en la forma sintomática es mucho más controlado. ¿Por qué? Porque acuérdense que si yo tengo síntomas porque mi defecto enzimático es muy severo y tengo que controlar qué cantidad de ácido graso de cadena larga voy a entregar. En niños ya más grandes voy modificando y voy usando los ácidos grasos de cadena mediana como soporte para diferentes etapas de la vida, sobre todo para aumento de la actividad física, o si el niño va al colegio y se siente que está cansado, tenemos que darle ácido graso de cadena mediana, y de esa forma vamos a ir controlando estos periodos de aumentos de requerimientos de energía. Y en niños más grandes ya se va adecuando toda la actividad para tratar de que sea un niño absolutamente normal. ¿Qué es lo que nosotros hacemos desde el punto de vista nutricional? Los hidratos de carbono son absolutamente en rango de normalidad. Si es necesario podemos usar almidón crudo, pero eso habitualmente se puede usar, pero tratamos de no usarlo como aporte porque puede aumentar el aporte energético.
Principalmente los ácidos grasos de cadena mediana van a ser nuestro soporte, y se habla más o menos entre 50 y 60% del total de los lípidos deberían de ser ácidos grasos de cadena mediana, no superior al 30% del total de la molécula calórica, porque acuérdense que los ácidos grasos de cadena mediana aumentan el peristaltismo y podrían provocar un riesgo de diarrea. Considerar el aporte de ácido graso de cadena de DHA, docosahexaenoico. Acuérdense que el docosahexaenoico actúa muy fuertemente sobre los bastoncitos en la parte de la visión, y una deficiencia de ellos puede llevar a un enlentecimiento de esta captación de la visión. Y esto se da en el chat, o sea, sabemos el chat o VLCAT, en la cual la necesidad es importante. ¿Por qué? Porque hay, acuérdense, riesgos de retinopatía, y podemos exacerbar esto si falta este docosahexaenoico. Entonces se recomiendan 60 miligramos al día en niños pequeños, menores de 20 kilos, hasta 100 miligramos al día en mayores de 20 kilos. Considerar el aporte de alfa-linolénico. Acuérdense, el alfa-linolénico es precursor de DHA y de EPA, y eso también nos va a ayudar a entregar aportes, pero no pueden ser superiores al 1%, 1,2% del total de la molécula calórica. Y el ácido linoleico, que es importante, el araquidónico también para toda la parte de eventos antiinflamatorios, importante tenerlo en consideración, no puede superar el 3 a 6% total de la molécula calórica. Y la suplementación de carnitina, que ha sido muy controversial, porque acuérdense que estos ácidos bicarboxílicos están unidos a carnitina, y eso aumenta en todos los riesgos de intoxicación, que ya los que hemos visto anteriormente. Por lo tanto, la carnitina se recomienda exclusivamente cuando tengo valores de carnitina libre bajo. ¿Cuándo tengo valores de carnitina bajo? Cuando está bajo 16 micromoles por litro, más o menos se habla de, y eso va a depender de cuál es el punto corte de cada laboratorio. Pero ya con valores de 16 o 17 o 18 de micromoles por litro de carnitina libre, eso significa que yo ya tengo una carnitina baja y estoy viendo la deficiencia, y podría estar asociado a un defecto severo de o bien el CAD o el chat, dependiendo de cuál es la patología que estamos viendo. Entonces es importante evaluar la carnitina libre y en base a eso suplementar, y con dosis bastante bajas, que son menores a lo que consideramos en la ácida orgánica. En esto puede ser valores entre 10 hasta 25 miligramos por kilo peso día. O sea, 10 es una buena cantidad como para mantención, pero cuando hay deficiencia uno debería dar 25 miligramos por kilo peso día. Y vuelvo a repetir, evitar la epinefrina, glucagona, ácido proico, diazepam, ibuprofeno, porque todos estos van a afectar toda la parte de la lipólisis. Entonces podríamos exacerbar toda la producción de estos ácidos bicarboxílicos que son tan tóxicos. Acá tenemos diferentes ácidos grasos de cadena larga, más o menos el ácido oleico, que tiene 18, hasta el docosahexaenoico, que tiene 22,6 de saturaciones, pero en sí están todos los que son de cadena larga, aceite de oliva, o sea, todos los aceites son de ácido graso de cadena larga, la grasa de leche también tiene ácido graso de cadena larga, aceite de soya, canola, manteca, aceite de pescado, las algas marinas, en general los pescados tienen ácido graso de cadena larga, pero esto no es que estén prohibidos, sino que hay que calcular la cantidad que vamos a dar en el día, porque sabemos que son esenciales. O sea, el araquidónico, el EPA, el DHA son absolutamente esenciales para nuestro organismo. Acá tenemos las fórmulas que están consideradas para el tratamiento de los ácidos grasos de cadena larga, como el chat o VLCAT. Yo no le quiero hacer propaganda a nadie, pero son las 3 fórmulas que tenemos en Chile. En estos momentos estamos usando el LiveStart, y todos tienen contenidos de ácido graso de cadena mediana, entre un 20 hasta un 30% del total de la energía, y los ácidos grasos de cadena corta de ácido graso de cadena larga también están controlados, excepto el portagen, que tiene una cantidad más alta, pero el monogen LiveStart tienen cantidades muy bajas de ácido graso de cadena larga, y tienen adicionado de ALA, ácido alfa-linolénico y linoleico. Pero también el LiveStart tiene adicionado de DHA, que es importante tenerlo en consideración cuando vamos a suplementar. ¿Por qué? Porque esto fue adicionado, es solamente esta fórmula la que tiene el DHA, el monogen no tiene y el portagen tampoco. Entonces, cuando estamos
entregando la fórmula, hay que evaluar eso y en base a lo que contenga hay que hacer el cálculo de qué cantidad de HA vamos a entregar, qué cantidad de ácido graso de cadena larga vamos a entregar y considerar por supuesto el aporte de ácido graso de cadena mediana. ¿Cuál es el protocolo que tenemos en relación a los límites de ayuno? Porque estamos hablando de que el ayuno es el que va a provocar y desencadenar todo este problema grave que ocurre en los niños con defecto de detoxificación, principalmente los de cadena larga. Entonces el ayuno es algo que hay que controlar. Cuando nosotros estamos frente a las formas de presentación grave, o sea, aquellos que debutaron con compromiso, con hipoglicemia, con acidosis metabólica y que tienen las mutaciones más severas, los ayunos son muy cortos, los que toleran entre el periodo recién nacido y los 4 meses, no más allá de 3 horas. En cambio, la forma variante o leve, aquellas que fueron asintomáticas, pueden tener una fluctuación hasta de 4 horas. Y así sucesivamente van siendo controlados los periodos de ayuno. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros aumentemos este periodo de ayuno, lo que estamos haciendo es aumentando también la producción de cuerpos bicarboxílicos. Acá tenemos los efectos de carnitina, la CPT2, que tiene una presentación neonatal más o menos a las 4 horas a 4 días. Es letal, produce convulsiones, hepatomegalia, cardiomegalia, arritmias, dismorfia. Si aparece en la infancia, aparece más o menos en los primeros 2 años de vida con hipoglicemia, hipocetósica, convulsiones, aumento de CK, falla hepática, hepatomegalia. Y si aparece en la etapa adulta, que es lo que está apareciendo actualmente también, acuérdense que hay toda una campaña de búsqueda de enfermedades metabólicas en etapa adulta, y aparece gatillado por infecciones, por fiebre, ayuno, y también aparece en embarazo, o sea, durante el parto, posparto, puede gatillarse esta patología. ¿Cuál es el caso clínico chileno que yo les voy a presentar? Este es un niño recién nacido de término, sexo masculino, producto de un embarazo controlado, padres no consanguíneos, con antecedentes de una hermana fallecida en el periodo neonatal. Este niño a las 24 horas hace una hipoglicemia de 20 miligramos por decilitro, sintomático, hipocetósico, un pH de 0.73, pero un bicarbonato 18, o sea, con una acidosis metabólica, y un amonio 63 con un máximo de 30. Se fijan que es el doble del valor normal, y con enzimas hepáticas aumentadas. El resultado de la C-carnitina al tercer día muestra niveles aumentados C14, 2.8 micromoles por litro, valor normal hasta 0.3, y C16.1 aumentado a 3.2, siendo el valor normal hasta 0.2. Se hace estudio de mutaciones y se encuentra para el gen CPT2 y se encuentra la mutación en homocigosis y se hace la confirmación diagnóstica en CPT2. ¿Cuál es el tratamiento inicial? Le damos alimentación diaria, o sea, durante las 24 horas, cada 3 horas, 170 calorías al día, 30% del total de las grasas, porque en esto no se restringen las grasas, pero de estas grasas, 50% son ácidos grasos de cadena mediana, 5% proteína, 65% de hidrato de carbono, suplementación de carnitina porque tenía nivel de carnitina bajo, y se va a interconsulta cardiología, por eso está asociada a la miocardiopatía, y por supuesto control de glicemia en ayuno, que es lo que uno debería vigilar para evitar estas hipoglicemias, y conocer cuál es la tolerancia a su ayuno, que es lo más importante. Acá tenemos la evolución en el tiempo. Este es un niño que ya tiene por lo menos 6 años, y durante este seguimiento, en los primeros años de vida, hizo 2 infecciones, un hito, una infección urinaria y una infección respiratoria. En ambos hubo un aumento de estos ácidos bicarboxílicos, y en uno de ellos, cuando tenía 8 meses, hizo una randomiólisis producto de esta fiebre, y que aumentó esta randomiólisis y que llevó a hacer un control mucho más estricto, que es lo que nosotros hacemos, entregar soportes de glucosa endovenosa, que es como lo más rápido para manejar y controlar esta producción rápida de estos cuerpos, de estos ácidos bicarboxílicos. Y al electrocardiograma a los 26 meses era absolutamente normal, y acilcarnitina normal.
Del déficit de los ácidos grasos de cadena muy larga, tenemos 3 tipos de presentación: la severa, que debutan muy precozmente con este compromiso cardíaco y muchas veces, si no tienen diagnóstico, aparece muerte súbita por estas hipoglicemias marcadas. Tenemos la forma moderada, que aparece en la infancia precoz con hipoglicemia hipocetósica, con hepatomegalia, y la de debut tardío, que puede aparecer en la adolescencia o adultez, más que nada por debilidad muscular, dolor, que es por la crisis de acumulación de estos ácidos carboxílicos, rapnomiólisis y aumento de CK. El caso clínico que yo les quería mostrar es una segunda hija de padre no consanguíneo. Tiene una edad gestacional de 35 semanas, o sea, nació prematura, peso de 2,9, que no es de peso, no era pequeña para la edad gestacional, y una talla dentro de los rangos de normalidad, a lo mejor percentilo 25, pero estaba bien. Se toma muestra pesquisa neonatal ampliada y se detectó C14 elevado. Se repitió una segunda muestra y se encontró C14-1, que es mandatorio para hacer la confirmación de un defecto de detoxidación, y un aumento de C14-0. Se sospechó un defecto de detoxidación y se encontró una C0, que es una carnitina libre de 15, y se comenzó a suplementar con carnitina L-carnitina. El estudio molecular, por supuesto, nos confirmó un BL-CAT en homocigosis en el gen ACAD-DBL, y se indicó lactancia materna frecuente hasta los 6 meses en forma exclusiva. Que es lo que mostramos en la evolución. La CK, que estaba aumentada, disminuyó a 92. El C14 también bajó a 0.5, estábamos cerca del valor normal. Carnitina libre está dentro de los valores normales, carnitina esterificada en el valor superior pero más bajo, y mioglobina absolutamente normal. ¿Ya? ¿Cuál ha sido la evolución? Esto es una niña que ya está grande, acá aparece a los 5 años, pero ya tiene 8 años en estos momentos. Forma lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. Posteriormente le comenzamos a entregar Portagen, que es esta fórmula con MST y baja cantidad de ácido graso de cadena larga, y con un total de lípidos 25%, de los cuales el 23% eran ácido graso de cadena mediana, el 1% de linoleico, 3% de alfa-linolénico y 3% de linoleico, de la CK, glicemia y electrocardiograma normal. Y posteriormente le hicimos evaluaciones psicométricas, tiene un desarrollo absolutamente normal y se maneja con una alimentación, yo diría, dentro de los rangos de normalidad, siempre con aportes de MST en un 61% del total de la molécula calórica. Esa es como la evolución, y las indicaciones en esta familia es evitar los ayunos prolongados. Sobre todo ahora, o sea, si tienen algún cuadro infeccioso, lo primero que tienen que hacer, acuérdense que están con una carta de emergencia, ellos llegan y lo primero que se hace es instalar un suero glucosado. ¿Qué es lo que tenemos que saber del MST? Que es muy importante, sobre todo en los niños más grandes, porque mejora la resistencia al ejercicio. 1 o 2 gramos por kilo día va a disminuir la producción de estos grupos de carboxílicos en un 30%, por lo tanto vamos a evitar esta rhabdomiólisis o estos dolores que desencadenan la acumulación de estos ácidos bicarboxílicos, y por supuesto va a aumentar la producción de cuerpos cetónicos, que eso nos va a permitir una entrega constante de energía. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en consideración para el uso de MST durante el ejercicio? Es que hay que para aportar sustrato para el músculo, para evitar esta producción de cuerpos bicarboxílicos y entregar acetil-CoA en forma constante, dar 20 minutos hasta 45 minutos antes del ejercicio. Podemos dar entre 0.1 y 0.3 gramos por kilo peso día si es un niño o un adolescente, y hay que siempre esperar mezclarlo con soluciones con azúcar, glucosa al 6 al 8%, que pueden ser jugos o pueden ser algún tipo de preparación que se mezcle con el MST, y uno hace un batido, queda como una mezcla bastante como un milkshake. Y pequeñas dosis cuando hay intolerancia, sobre todo gastrointestinales, por la cantidad de grasa que se está entregando y porque viene un ejercicio. Entonces hay que dar los dosificados que esté tomando durante todo el ejercicio. Y por supuesto debe ser considerado dentro del total del aporte de energía para evitar sobrepeso u obesidad.
Efectos adversos, ya lo mencionamos, puede producir esteatorrea, alteraciones gastrointestinales porque aumenta el peristaltismo. Se ha visto que aporte sobre el 30% total de la molécula calórica podría afectar. Puede aumentar los triglicéridos, o sea, podemos tener una hipertrigliceridemia que puede llevar también a un hígado graso, eso también hay que tener cuidado. Mayor del 50% baja la absorción de grasas de cadena larga, pero eso es en el total de la molécula calórica, o sea, en el total de las grasas que vamos a entregar. Y por supuesto, riesgo de sobrepeso si es que no lo visitamos. ¿Cuál es el seguimiento a largo plazo? Laboratorio, yo puse acá exámenes de laboratorio que se tienen que hacer de rutina, por supuesto, que si es un niño de la presentación severa hay que estar evaluando que no haga acidosis metabólica y que no haga hipoglicemia, y cada 3 meses medirse K y carnitina libre para saber si la dosificación de carnitina que le estamos dando es suficiente para mantener una carnitina libre adecuada y que ocurra el proceso de beta-oxidación en forma estable. Y si es necesario un electrocardiograma, un ecocardiograma, es mucho más eficiente un electro que un eco. Y en sí estamos todos evaluando esto. Ahora, si es una de las formas leves, uno solamente debería medir cada 6 meses carnitina libre y medir glicemia, sobre todo si hay un cuadro infeccioso para saber si la glicemia en ayuno bajó. ¿Cuáles son las medidas a nivel domiciliario? Y eso es algo que tiene que educarse la familia. Si está en fase 1, por un episodio, un estrés fisiológico, se aumenta la cantidad de hidrato de carbono, se dan jugos de fruta, se da a comer si es que no hay vómito o no hay diarrea, que use arroz molido, se pueden dar cargas de energía como para lograr entregar este aporte de energía en forma constante y evitar que haga hipoglicemia y que se eche a andar la producción de bicarboxílico, de la generación. Si hay intolerancia digestiva, en el sentido de que hay diarrea, que hay vómito, aquí entramos ya en la fase de hidratación, en la cual habría que usar bebidas con alto contenido de hidrato de carbono. Nosotros acá damos el uso de maltodextrina, damos soluciones de maltodextrina al 15, al 20% en dosificaciones pequeñas durante el día, cada 30 minutos dar 30 ml de esta maltodextrina que ha sido licuada. Pero si el niño no lo tolera, entramos en la fase 3, en la cual el niño tiene que irse al hospital porque requiere de alimentación intravenosa. Y es por eso acá uno tiene que educar a los padres muy claramente, porque la hipoglicemia hay que controlarla en forma muy rápida. Y este es el equipo con el que trabajamos, ya muchos de ustedes lo conocen, varias personas. El equipo más fuerte es el equipo de laboratorio que está acá abajo, pero acá arriba está todo el equipo clínico, que es el que hace el seguimiento de los pacientes que yo les comentaba. Y eso es lo que yo les quería presentar. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, muchas gracias, Verónica. Como siempre, muy bonitas tus charlas, un paseo completo por los defectos de beta-oxidación. También la envidia que ustedes tienen también organizado esto y que tienen tantos pacientes que han podido seguir. Aquí pues desafortunadamente no tenemos muchos, no porque no haya, sino porque el seguimiento es un poco más difícil. Nuestro acceso a las acilcarnitinas no es muy bueno. Hasta ahora está empezando, digamos, a tenerse disponibilidad local de las acilcarnitinas. Por lo pronto, pues la mayoría de los exámenes hay que remitirlos y pues la remisión hace que se demore bastante el resultado. Entonces, mientras se van animando por aquí a preguntarte, yo quería saber qué recomiendas porque eso le preguntan a uno muchas veces, cuando se tiene la sospecha de beta-oxidación, pero no se tiene el diagnóstico confirmatorio. Precisamente en ese tiempo, mientras estamos esperando a que lleguen las acilcarnitinas y se tiene una sospecha por los ácidos orgánicos, y uno puede decir, bueno, parece hacia un lado, parece hacia el otro, pero pues obviamente los orgánicos no le dicen a uno qué es. Allí que se hace desde el punto de vista nutricional. O sea, esa es la fase aguda, esa es como la más importante, porque si yo tengo un niño con hipoglicemia,
porque la glicemia se puede medir en cualquier laboratorio. Se pueden medir cetonas en orina en cualquier parte con esta cinta que miden cetona. Y si yo tengo una acidosis metabólica y una leve hiperamonemia, yo lo que tengo que hacer, primero, instalar una vía para poner glucosa endovenosa a una velocidad 8 miligramos kilo minuto. Con eso yo lo que voy a lograr es estabilizar ese niño. ¿Por qué? Porque le estoy entregando el sustrato que en ese momento no lo tenía. Y es la solución rápida. O sea, en esto va a cumplir rápidamente con la función y seguir evaluando que esas glicemias vayan estabilizándose, porque eso es como lo más importante. Después de eso, tomamos la decisión si un SCAD, un MCAD, un LCAD o un BIDER-CAD, porque no sabemos, o sea, todos van a cursar con la misma cosa. Entonces yo creo que en alguna medida lo primero es frenar el proceso catabólico, que es el que está desencadenando toda esta descompensación gigante, y en la medida que nosotros instalemos una vía, pero hay que sospecharla, porque a nosotros nos ha pasado, o sea, esto no es que el mundo se hizo así desde el comienzo. Nosotros hemos tenido muchos pacientes que han debutado con un síndrome Rayet-Like muchas veces. Ya, o sea, un paciente llegó, síndrome Rayet-Like, compromiso neurológico, le pusieron suero glucosado, a los 3 días estaba perfecto, sin ningún problema, se fue para su casa. Llegó a su casa 3 días después, una semana, cuadro respiratorio, volvió nuevamente con hipoglicemia y dijeron, no, esto no es un Rayet, no puede ser 2 veces un Rayet con daño hepático, la cuestión y todo, no, puede ser una enfermedad metabólica. Y ahí recién se hizo el diagnóstico de un MCAD, un defecto de oxidación de cadena mediana, pero porque tuvo 2 episodios con hipoglicemia de 20, de 19. Entonces, tú ahí cuando tienes un niño con una hipoglicemia, o sea, yo creo que uno debería usar todos los exámenes basales que hay en el laboratorio, o sea, en los hospitales, porque en Chile igual no tenemos acilcarnitina disponible para todos, o sea, las personas de los hospitales nos tienen que mandar a nosotros el examen y eso se puede demorar a lo mejor 4 o 5 días, no es inmediato, pero ahí en el hospital deberían de medir los gases electrolitos, medir el anion-GAP, ver la glicemia, ver si hay cetona, que ya te permite la sospecha. O sea, yo creo que lo que hay que implementar en los hospitales, que es lo que hicimos nosotros hace 15 años, es mostrarle a los neonatólogos, a los pediatras, cuál es la sospecha clínica y qué es lo que uno debería hacer en caso de emergencia cuando yo no tengo diagnóstico. Porque esto pasa para la fiebre orgánica, pasa el ciclo de la urea, para todas las enfermedades que debutan en el periodo neonatal, uno queda como en la nebulosa. ¿Qué será? Pero cuando tú las tienes aquí como una herramienta de sospecha diagnóstica, tú tomas las muestras y las mandas. Que se demoren que sea, pero ya sabes qué hacer, sabes que hay que frenar catabolismo, sabes que hay que lograr estabilizar el paciente, si hay una alteración electrolítica, si hay una hiponatremia, si hay una hipocalemia, tienes que lograr el equilibrio. O sea, en eso los médicos se manejan súper bien, pero la vía de entrega de energía es lo más importante. Y en este caso de los defectos de detoxificación es vital. O sea, piensa tú que un niño con una hipoglicemia 19 que llega, le ponen un suero y se mejoró y quedó sin diagnóstico. Eso debe pasar todas las veces, en todas partes. Sí. Pero ahí es cuando uno tiene que al médico, al neonatólogo, al pediatra, que le quede como incorporado, voy a descartar una enfermedad metabólica. Ok, sí, de acuerdo. Sí, bueno, pues sí. Lo que pasa es que, claro, ustedes son 4 o 5 días, nosotros somos 20, entonces sí hay algo de... Pero en 20 días tú puedes seguir tratándola, porque estas son patologías que tampoco necesitas una fórmula especial, porque tú puedes manejarlo con leche materna fraccionada y lo ideal es evitar los ayunos prolongados. Si yo estoy frente a un lactante menor, tengo que 3 horas máximo de ayuno, entonces tú ahí partes manejando todo, pero después ya tienes que empezar la búsqueda. Si se demora un mes el diagnóstico, yo en un mes puedo manejarlo sin tener diagnóstico, puedo hacer lactancia materna, puedo fraccionar, dar cantidades suficientes, no en exceso, porque normalmente en un niño, cuando uno le entrega la fórmula infantil, muchas veces le da sobrecarga proteica, sobrecarga de grasa, sobrecarga. En esto tratar de ir dándole lo que recomienda la RDI,
Y con eso tú no vas a salirte de la norma. Y si usas la leche materna, como ya pasó. Sí, sí, eso es lo más importante, creo que es lo que hay que tener en mente permanentemente. Y bueno, en Colombia, así como nos mostrabas las fórmulas disponibles en Chile, en Colombia también tenemos las fórmulas disponibles, eso sí es una ventaja, hay como dos, tres Sí. marcas, si no estoy mal, disponibles, entonces pues de fácil acceso también. Entonces creo que eso sí es una gran ventaja y pues bueno, tenemos un camino grande en este tipo de defectos. Em, Para esta patología, el uso de la fórmula básicamente es para las formas de presentación severa o grave, aquellas que tienen problemas de cardiomiopatía, que tienen problemas severos. Ujú. Y eso uno debería usarla, pero ya en los niños que son asintomáticos o de las formas menos graves, solamente en etapa adulta, como, o sea, en la etapa de, escolar, como ya vimos con esta niñita del VLCAT, no necesitan fórmula, sí necesitan MST. Eso sí es infaltable. O sea, el MST pasa a ser como el comerse el dulce cuando me baja el azúcar en la sangre, uno dice tengo que comer un dulce, ellas tienen que tomar MST. Es como su forma de equilibrio. Ok. Bueno, bueno, acá hay una pregunta también en el chat. Amanda te pregunta si, quería preguntarle si tiene experiencia con el triptanoato, cuándo está indicado y en qué dosis. Esa es una excelente pregunta porque Sí, aquí se discute también mucho qué usar y sí. en qué momento usarlo. Entonces, muy pertinente también que nos Yo en comenten. realidad no quise hablar del heptanoil porque estaba como recién empezando. Yo el año pasado hicimos una conferencia en el Congreso Latinoamericano de Enfermedades Metabólicas con el equipo, con el laboratorio que lo produce. Y en realidad la idea era que ellos mostrasen el efecto que hace el estanoil. Ahora, este es un ácido graso de 7 carbono, ¿ya? Que antiguamente se empezó a usar para la dieta cetogénica, pero no cumplió con el objetivo de generar cuerpo cetónico específico para esta falta de energía que tenía la glucosa, el transportador cerebral tipo 1, que es GLUT1. Y se dejó de usar y se transformó en uso, a lo mejor en este momento sí está teniendo efecto para los VLCAT o el CHAT, el uso del heptanoil, que este es una grasa de 7 carbono que entra en el ciclo tricarboxílico y entrega el sustrato para generar el acil-CoA, que después posteriormente hará síntesis de acetil-CoA para cuerpos cetónicos. O sea, esa es la vía. La vía es entregar vías producción de cuerpos cetónicos a través de la generación. Pero esto está recién probándose, o sea, los efectos todavía no son así que diga es el tratamiento para el CAT o el CHAT. Sí se sabe que cumple una mejor función que en el GLUT1, pero no es mandatorio. Entonces por ahora es mandatorio el uso de esta dieta fraccionada, el uso de MST, el CAT o el CHAT, el uso de carnitina si hay deficiencia, y si se puede usar el estanoil, se usa como aporte más que nada para generación de cuerpos cetónicos. Pero más allá, o sea, las fases están recién empezando a usarse en defecto de detoxificación. Ok. Bueno, Yo no tengo experiencia. no lo has usado. No lo he usado, no. Solamente he escuchado esto de los pacientes y están usándose en los de presentación severa, en los del chat, que son los más severos, se está aplicando con muy buenos resultados. Pero yo más de eso no tengo. O sea, yo creo que del año pasado a la fecha han aparecido algunas publicaciones, pero yo no lo he usado. O sea, y si lo usara sería, no sé, porque no tengo idea ni el costo, debe ser carísimo, no tengo idea. Ok. Bueno, Verónica, muchas gracias. Creo que no tenemos más Ok, observaciones y de pronto alguien tiene por ahí algo más. Si no, pues muchas gracias de verdad de nuevo ok. por acompañarnos. Gina, si quieres decir algo para cerrar, para ir cerrando. Muchísimas gracias por la presentación, excelente presentación, doctora Verónica.
Verónica, gracias por apoyarnos, gracias por todos los que asistieron y quedamos pendientes de nuestra próxima charla, que es el 20 de noviembre, acidemias orgánicas con la doctora Jenny Cuellar. Gracias a todos y Que nos estén vemos muy la bien. próxima semana. Que les vaya muy bien, buen día para todos. Buen fin de semana y Buen feliz día para 25 todos. en Colombia. Sí, cariño a todos. Verónica.